Muy buenos días, estimados hermanos. Dios me les bendiga. Les deseamos a todos un feliz sábado. Les invito a pedir la bendición de Dios antes de abrir su palabra. Oremos. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, santificado, alabado y glorificado sea tu nombre. Mi Dios, te alabamos a ti, al único Dios verdadero, a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y al Espíritu Santo, el embajador, el representante de Cristo en esta tierra. A tu nombre, gloria, mi Dios. Padre, ahora pedimos el perdón de nuestros pecados y pedimos la unción de tu Espíritu Santo al estudiar tu palabra en esta mañana. Que todos podamos oír el mensaje que el Espíritu tiene para las iglesias y para cada uno de nosotros en personal. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, muy buenos días. Vivimos en tiempos muy solemnes. Vivimos en el fin del tiempo. Vivimos en el pleno cumplimiento de todas las profecías apocalípticas y también de Daniel. Vivimos en el tiempo del regreso de Cristo. Por lo tanto, el Señor tiene un mensaje especial para ti, para tu familia, para mí, para mi familia y para el pueblo de Dios en general. Ese mensaje lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el versículo 11. Así dice el testigo fiel: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos, Dios siempre ha tenido un mensaje para su pueblo a través de los tiempos. Dios tiene un mensaje tuvo un mensaje para las 7 iglesias, pero Dios tiene un mensaje especial para ti en esta mañana. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que decirle el Espíritu Santo a tu vida y a mi vida, a nuestras familias y a nuestras iglesias? Pues bien, dice allí el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 y en el versículo 3, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras escritas en esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Por lo tanto, el mensaje del testigo fiel para nosotros en esta mañana, el mensaje del Espíritu Santo para nosotros es que tú y yo podemos ser bienaventurados cuando leemos la palabra de Dios, cuando oímos la palabra de Dios y guardamos la palabra de Dios. Ese es el mensaje, hermano, que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Miren, oír y escuchar son dos palabras sinónimas, pero que tienen implicaciones diferentes, porque usted puede oír sin escuchar realmente lo que se dijo y lo que significa. Oír significa prestar atención. Oír significa obediencia, como lo dice la palabra: bienaventurado el que lee, y los que oyen y los que guardan. Miren, Jesús habló muchas veces sobre el que tiene oídos para oír, que oiga. Jesús repitió muchas veces en los evangelios esta expresión: el que tiene oído para oír, oiga, para escuchar, para obedecer. Miren, esto fue lo que dijo Jesús a través del evangelista San Mateo, en el capítulo 11 y los versículos del 15 al 19. El que tiene oído para oír, que oiga. Mas, ¿a qué compararemos esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailaron, os endechamos, o sea que lloramos, gritamos y no se lamentaron. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron: demonios tiene. Pero vino ahora el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen:
he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de los publicanos y los pecadores. Quiere decir que ellos escucharon a Juan que no comía. Vaya, me refiero que no comía ni bebía. Y decían, tiene demonio. Y vino Jesús que comía con los publicanos y con los pecadores. Y ahora dicen que era un comilón. ¿Entendemos, hermano, cómo son los seres humanos? Miren lo que dice el Evangelio de San Lucas. El que tiene oído para oír, que oiga. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Escuchen cuál es el auditorio. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y todos los pecadores para oírle. Y también se acercaban los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y comen con ellos. Así que aquí, hermanos queridos, a través de todos los tiempos, notamos, desde la entrada del pecado, notamos que hay dos grupos. Los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Y los que oyen la palabra de Dios y no la obedecen. Los que aceptan la palabra de Dios y los que la rechazan. Ahora, la pregunta oportuna para ti y para mí y para todos los que escuchen este mensaje es, ¿a qué grupo tú perteneces? ¿A qué grupo yo pertenezco? ¿Al grupo de los que oímos la palabra de Dios y la obedecemos? ¿O somos del grupo de los que oyen la palabra de Dios y no la oyen? ¿Del grupo que obedece la palabra de Dios? ¿O del grupo que oye la palabra de Dios y la rechaza y no la obedece? Miren, durante el ministerio de Jesús, ministerio público, miles y miles de personas fueron alcanzados por el mensaje de Jesús. Tenían oídos para escuchar y obedecer, y otros tenían oídos para no escuchar y no obedecer. ¿Entendemos, hermano? Así que a través de los tiempos existen esos dos grupos. Por eso Jesús repite, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Mira lo que dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, los versículos del 66 al 69. Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pero Simón Pedro le respondió y le dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hermanos, nos damos cuenta que aquí están los dos grupos, pero está el grupo que oye y obedece y dice, Señor, ¿a quién vamos a seguir? Solo tú tienes palabras de vida. Pero hay otros que no captan esa enseñanza. Hermanos queridos, hoy en nuestros días el Evangelio está más difundido que nunca, a través de la radio, la televisión y todos los medios sociales, para no mencionarlo, que uno conoce todos los medios, las redes sociales. Sin embargo, la mayoría de la gente que escucha estos mensajes, ¿qué? No los obedece. El Espíritu Santo es quien nos da oídos, ¿para qué? Para escuchar y para obedecer. Este es el consejo del apóstol Pablo para todos los que oyen el Evangelio. Hebreos, capítulo 3 y versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación allá en el desierto. ¿Cuál es el mensaje del Espíritu? ¿Cuál es el mensaje para el que oye? Si tú oyes hoy que la voz de Dios a través de su palabra y a través del Espíritu de la profecía, hermano,
obedece. No endurezcas tu corazón, no rechaces tu corazón. No sea de ese grupo fariseo que todavía hoy van a las iglesias y escuchan los mensajes que provienen de la palabra de Dios, que son duros, que son cortantes, que van dirigidos a cada ser humano y a cada pecador, y empiezan a criticar y a murmurar. No seas tú uno de esos, que yo no sea uno de esos, sino que escuchemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para obedecerla. Miren, cada vez que Jesús decía, el que tiene oídos para oír, que oiga, es un llamado a su iglesia, es un llamado a sus discípulos para que presten atención al mensaje enviado por Dios a través de su palabra. Es una amonestación apropiada para que su iglesia escuche y obedezca lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Jesús, el testigo fiel, le ha hablado a las iglesias que están allí en Apocalipsis, desde el capítulo 2 y 3. 7 veces Jesús les habló por medio de su Espíritu Santo, diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Ahora, hermanos, ¿qué fue lo que le dijo el Espíritu a cada una de las iglesias? Que por ende es el mismo Espíritu que te dice a ti que lo que ellos erraron y fallaron, que tú también tienes que tener cuidado para que no falles. Miren, vamos a la iglesia de Éfeso. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo allá a la iglesia de Éfeso? Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Hoy nosotros, al igual que los cristianos de Éfeso, corremos el mismo peligro de ¿qué? De la pérdida del primer amor. Esto es lo que dice la palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y manifestaré a él, y me manifestaré a él. Quiero decir, hermano, que la iglesia de Éfeso, aquella iglesia pujante, aquella iglesia que fue fundada por Cristo y continuada por sus apóstoles, perdió el primer amor. Y hermano, perder el primer amor significa dejar de amar a Dios, significa dejar de amar su palabra, significa dejar de amar el Espíritu Santo, significa dejar de guardar los mandamientos. Y eso lo estamos viendo hoy en nuestros días, como muchos hermanos violan los mandamientos de Dios, como muchos hermanos desobedecen los mandamientos de Dios. Y no voy a entrar en detalle porque eso lo he mencionado muchas veces. Por lo tanto, si tú tienes nombre de cristiano, si tienes nombre de adventista del séptimo día y tú no guardas íntegramente los mandamientos, tú no amas a Dios. Tú no amas a Dios. Tú no amas a Cristo. Tú no aceptas el consejo del testigo fiel. Por eso el mensaje, no pierdas el primer amor. A la iglesia de Esmirna, el Espíritu también le habló que sufriría persecución. Miren, dice Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, 10 años. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Miren lo que dijo Jesús en el Evangelio de San Mateo. Seréis odiados de todo por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El Señor nos anima a ser fieles en presencia de las persecuciones, escuchando la dirección del Espíritu Santo. Quiere decir que la iglesia de Esmirna perdió ¿qué? Perdió no, era probada. Ahora, hermano, ¿tú estás listo para cuando llegue la hora de prueba? Miren, no nos podemos engañar a nosotros. Si ahora mismo, en tiempo de paz y prosperidad, ahora que nosotros caminamos con los de a pie, no le somos fieles a Dios en la observancia del sábado, no le somos fieles a Dios en el amor al prójimo, no le somos fieles a Dios con el asunto de nuestro vocabulario, hablar verdad o mentira, falso testimonio, si no le somos fieles a Dios ahora,
¿Ustedes creen, hermano, que cuando llegue la hora de prueba podamos serle fiel a Dios? Lo dudo. Miren, este es el mensaje a la tercera iglesia de Pérgamo. Dios le dijo así en Apocalipsis 2:16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, Cristo llama a esa iglesia de Pérgamo a vivir de manera diferente. Jesús deseaba su pureza. Jesús quería que su pueblo realce la verdad, que no tolere a los falsos maestros. Por eso necesitamos escuchar atentamente la voz del Espíritu a través de la palabra de Dios, que dice: el que tiene oído escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. No toleres a esa mujer Jezabel, falsa profetisa, que introduce doctrina falsa. Amados hermanos, tú y yo estamos viviendo en el tiempo de la falsa doctrina, de fuera y de adentro. Por lo tanto, escucha la amonestación del Espíritu cuando dice: arrepiéntete. A la iglesia de Tiatira, la cuarta iglesia, Jesús le dice también esto: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer que se dice profetiza, enseña y seduce a mi siervo y a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jesús tiene palabra severa para esta iglesia. Una falsa profetisa estaba llevando a los creyentes a la apostasía. En nuestros días está bien claro por muchos profetas y apóstoles que dijeron que en los postreros días muchos apostatarán de la fe por escuchar profetas falsos. Y esos profetas falsos se levantarán de nosotros. Hermano, tenemos que tener cuidado y con los ojos abiertos. A la quinta iglesia, a la iglesia de Sardis, que había perdido allí que se había quedado dormida, que Jesús le señala el juicio que tendrían que enfrentar si no se arrepentían. Si no te mantienes despierto porque estás dormido, cuando menos lo esperes caerá sobre ti como un ladrón la venida de Cristo. Una iglesia muerta será disciplinada por el mismo Jesús. Despierta. Despertar significa comenzar a prestar atención a las necesidades de la salvación. Dejar de ser descuidado en la condición de tu corazón ante Dios. El Señor nos reta a todos a no ser cómplices, sino a estar alertas y escuchar todo lo que el Espíritu nos tiene que decir. A la iglesia de Filadelfia era la iglesia que había soportado fielmente la persecución. Por eso la iglesia de Filadelfia había permanecido fielmente en las persecuciones. Por su fidelidad, el Señor le promete una puerta abierta de bendición, como lo prometió a todos los que escuchan, entienden y obedecen. El Señor nos anima, como lo hizo a la iglesia de Filadelfia, a aferrarnos a la verdad que se nos ha enseñado a pesar de tanto error que se enseña en la iglesia de nuestros días. Ahora, ¿qué es lo que el Espíritu le dice a la iglesia de la Odisea? La iglesia que tiene una fe tibia. Dice Apocalipsis capítulo 3, 16 a 17. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa es la amenaza para la iglesia de la Odisea. ¿Por qué Dios dice que nos va a vomitar de su boca? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que la iglesia de la Odisea, la última iglesia, se había vuelto apática al amor de Cristo por su tibieza espiritual, por su desnudez espiritual, por su falta de visión espiritual, porque la Odisea tiene a Cristo fuera
de su corazón. Por eso el mensaje del Espíritu y del testigo fiel a la iglesia de la Odisea es Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amados hermanos, nosotros hoy sabemos que cada amonestación, que cada reprensión que Cristo, el testigo fiel y el Espíritu Santo enviaron a cada una de las 7 iglesias de Apocalipsis son una amonestación directa para nosotros, para que tengamos cuidado y no caigamos en los mismos errores que ellos cayeron. Miren, no pierdas tu primer amor como la iglesia de Éfeso. Hermanos, ama a Dios sobre todas las cosas, sobre el dinero, las comodidades, los placeres, ¿ve? La comida, la ropa, todo. Ama a Dios. Ese es el primer mandamiento. Y amarás a tu Dios con todo tu corazón. Eso fue el fallo de la iglesia de Éfeso. Puede ser nuestro fallo hoy, el fallo de muchas personas. Ojalá que no. No temas en nada lo que vas a padecer, como la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, hermano, padeció la persecución severa de Decio, Diocleciano, Nerón y todos esos malvados emperadores. Pero quiero decirte que a ti y a mí ahora nos espera un tiempo de persecución por obedecer a Dios, por predicar el Evangelio, por no aceptar las ofertas de este mundo. Así que tienes que prepararte para la persecución que pronto ha de comenzar sobre el pueblo de Dios. Arrepiéntete fue el mensaje para Pérgamo. Arrepiéntate de las doctrinas de Balaam. Arrepiéntete de toda la idolatría y confusión y paganismo que se introdujo en la iglesia. Hermanos queridos, también nosotros, el mensaje para nosotros hoy, arrepiéntete, porque se están introduciendo dentro de la iglesia en las mismas herejías paganas que en el tiempo de Pérgamo. Cuidado. La cuarta iglesia, Tiatira, no toleró las enseñanzas de Jezabel. Tú y yo tenemos que prepararnos porque pronto comenzarán las falsas enseñanzas, los falsos maestros que están introducidos dentro de la iglesia. De vosotros mismos se levantarán, no perdonarán la vida del rebaño, enseñando ¿qué? Doctrinas de mandamientos. Mandamientos de hombre. Miren, a la quinta iglesia, a la iglesia de Sardis, tú dices que estás viva, pero estás muerta. Ese fue el mensaje. Hermanos queridos, ese mensaje se repite hoy. ¿Cuántos cristianos tienen nombre de que vive? ¿Cuántos cristianos tienen nombre de que están esperando a Cristo? ¿Cuántos cristianos dicen que aman a Dios y su palabra y realmente no están haciendo nada de eso? Tienen nombre de que viven y están ¿qué? Muertos. Analízate, examinaos a vosotros mismos para ver si es que estamos vivos espiritualmente o estamos muertos. Y hermanos, para la sexta iglesia, Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, guardado la palabra de mi paciencia, guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que viene. Hermano, tú y yo tenemos que guardar la palabra de Dios, tal como es en Jesús, tal como lo refleja la palabra por medio del Espíritu Santo. No dejemos la palabra por lo que digan los hombres. No, hermanos queridos, no. Y a la iglesia de la Odisea le dice arrepiéntete. Hermanos queridos, para ti y para mí, para tu familia y mi familia, para la iglesia de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, estas amonestaciones que Dios le envió a las iglesias de Apocalipsis por medio del Espíritu Santo tienen una aplicación directa para ti y para mí. Y la pregunta, hermano, ¿y tú vas a oír lo que el Espíritu te dice a ti? ¿Lo que el Espíritu le dice a tu familia? ¿Lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto.
Amados hermanos, Dios nos está hablando hoy a través de su palabra. Dios nos está hablando hoy a través del Espíritu Santo. Dios nos está hablando hoy a través de hombres que están llamando al pecado por su nombre, que están llamando a la iglesia al arrepentimiento, que están llamando a la iglesia y al pueblo de Dios para que abandonemos el pecado. Por eso es que dice, si tú oyeres hoy la voz del Espíritu Santo, por favor, hermano, no endurezcas más tu corazón. Arrepiéntete, humíllate, confiesa a Dios tus pecados y Dios tendrá de ti misericordia. Perdón. Miren, hermanos, esto es lo que el Espíritu nos está diciendo a nosotros hoy. Número 1, no endurezcas tu corazón. Número 2, Isaías 55:6. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado, en llamadle en tanto que está cercano. Amada iglesia que me escuchas en esta mañana, amados hermanos, es tiempo de buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Vivimos en el tiempo del fin. Vivimos en el tiempo del presto cumplimiento de la profecía. Vivimos en el tiempo cuando tu nombre y mi nombre ha de ser presentado ante el tribunal divino para ser juzgado, para ser hallado fiel o para ser hallado falto. Por eso este tiempo no es para entretenimiento, ni para ocuparnos en los placeres de este mundo, ni en las modas de este mundo, ni en las afanes de este mundo. No, hermanos queridos, es tiempo de buscar el reino de los cielos. Es tiempo de buscar a Cristo. Por eso es que el tercer mensaje que Dios le envía hoy a la iglesia de la Odisea, a ti y a mí, está ahí en Hechos capítulo 3 y versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios el tiempo de ¿qué? De refrigerio. Amados hermanos, es tiempo de buscar el reino de los cielos. Es tiempo de oír la voz del Espíritu Santo y no endurecer nuestros corazones. Es tiempo de arrepentirnos y convertirnos porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Número 4, Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú necesitas vendrán por añadidura. Amados hermanos, el mensaje es conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Amados hermanos, cuando te levantes, cae de rodillas. Cuando te levantes, busca el reino de los cielos a través del estudio de la palabra de Dios, de las matutinas, de la lección de escuela sabática o de tu estudio particular que tú tengas. Ese es el cuarto consejo. Primero, oye la voz del Espíritu y no endurezca tu corazón. Segundo, busca el reino de los cielos mientras pueda ser hallado. Tercero, arrepiéntete y conviértate para que venga la unción del Espíritu Santo. Y cuarto, busca el reino de Dios y su justicia. Número 5, no améis al mundo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? De este mundo. Amados hermanos, es tiempo de que nosotros nos desliguemos del mundo, de las cosas del mundo, de los placeres de este mundo. Solo los que tienen oídos para oír, oyen. Solo los que tienen ojos para ver, ven. Y se dan cuenta de que ya el tiempo del fin ha llegado, de que vivimos en los días finales. Nuestro mundo se hunde, nuestro mundo se resquebraja, nuestro mundo se está desintegrando, nuestro mundo se está destruyendo, pero todavía nosotros seguimos aferrados ¿a qué? Al dinero, a la riqueza, a las comodidades, a los placeres, a los viajes, a las comidas, a los vestidos, a las programaciones de Hollywood. ¿Entiendes, hermanos queridos? Y este es el mensaje número 6 para ti y para mí, para tu familia y para mi familia y para la iglesia adventista del séptimo día. Pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Miren, amados hermanos, hay cosas que yo no las entiendo. Yo sé de líderes que ocupan puestos y usted va a decir, pastor, ¿usted sabe lo que está diciendo? Claro, yo sé. Líderes que juegan lotería. Todos los viernes
juegan lotería. Porque quieren hacerse millonarios. En este tiempo, hermano. En este tiempo. Cuando el amor al dinero, ¿qué? Es la raíz de todos los males. Este es tiempo de buscar el reino de los cielos. Este no es tiempo de buscar riqueza, hermano. Y metiéndose en pirámide y metiéndose en negocio por aquí y por allá. Y no se dan cuenta que cada vez los estafan más y los estafan más. Pero el problema es que esas personas no oyen lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Se dan cuenta, hermano? Número 7. Dice el consejo del Espíritu para ti y para mí. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a los otros en el temor de Dios. Amada iglesia, despiértate. La iglesia está dormida, tú estás dormido, yo estoy dormido, nuestra familia está dormida, la iglesia está dormida, durmiendo el sueño de ¿qué? Del encanto y los placeres de este mundo, y no nos damos cuenta que Cristo ya viene. Dejemos el sueño espiritual, levantémonos, hermanos, y busquemos el reino de Dios como prioridad. Número 7. Apocalipsis 22 dice el Espíritu y la esposa que dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene oído, sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida que gratuitamente. Amados hermanos, el llamado del Espíritu a nosotros en esta mañana es que ven, ven como tú estás, ven con tus errores, ven con tus defectos, ven con tus pecados, ven con tus vicios, ven con tus malos hábitos, ven con tu mente pecadora, ven con tu mente carnal. Ven, hermano querido, a Cristo, porque ese es el llamado que el Espíritu te está haciendo a ti, a tu familia, a mí, a mi familia y a la iglesia. Ven, no demores más el llamado, hermano. El tiempo termina. Vivimos los días finales de la historia de este mundo. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ven como tú estás y dile a Jesús, mira mi Señor, este es mi pecado. Soy un criticón. Mira, Señor, este es mi pecado. Soy un violador del sábado porque cocino en sábado, compro en sábado, hablo de negocio en sábado, hablo de política en sábado, de compras y venta de carro. Dile eso al Señor. Mira, Señor, vengo a ti porque yo estoy violando tal mandamiento. Ven, cuéntale a Jesús. Y Jesús te dice, venid a mí todos los que estáis cargados del pecado, de los vicios, de la maldad. Venid a mí y yo os haré descansar. Porque yo he venido a buscar pecadores, pero pecadores arrepentidos, a pecadores que buscan el reino de los cielos, a pecadores que no aman al mundo, a pecadores que se arrepienten, a pecadores que se convierten, a pecadores, amados hermanos, que oyen la voz del Espíritu y de la iglesia, que le dicen, ven, ven. Ojalá que tú y yo seamos de ese tipo de pecadores, que corramos a Jesús y le digamos, Padre, he pecado, como dijo allí el hijo pródigo, he pecado contra ti y contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero aquí estoy, hazme como el siervo más humilde. Amados hermanos, eso es escuchar la voz de Dios. Miren, este es el consejo que Jesús te da a ti y a mí. Y el Espíritu una vez más te hace llamado a ti y a mí. Y ese llamado lo encontramos en una parábola que tiene una enseñanza extraordinaria para nuestros días, para todos los tiempos, pero para nuestros días. Está allí en Mateo, capítulo 7, y los versículos del 24 al 27. Dice así la palabra de Dios. Cualquiera pues que oye estas palabras, cualquiera pues que oye estos llamados del Espíritu a la iglesia y las hace y obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por lo tanto, hermanos queridos, el que oye la voz del Espíritu, el que oye el llamado del Espíritu y de la iglesia que dicen ven, el llamado
Y si escuchamos el llamado de Dios y venimos a Cristo tal como estamos, el Señor lo compara con un hombre que prudente, que edifica sobre la roca. Y esa roca, ¿quién es, hermano? Tú sabes que esa roca es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren, dice, descendieron lluvias, vinieron pruebas, vinieron dificultades de todo tipo, de arriba, de los lados y de abajo. Y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada ¿en quién? En la roca que es Cristo. Estaba fundada ¿en qué? En la palabra de Dios. Estaban fundados en el Espíritu Santo. Por lo tanto, el llamado del Espíritu para ti y para mí en esta hora final de la historia del mundo es que tú y yo edifiquemos sobre la roca que es Cristo Jesús. Y sigue diciendo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó sobre su casa, sobre la arena. Y descendieron las lluvias, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y aquella casa cayó, y fue grande su ruina. Mi hermano que me escuchas en esta mañana, el consejo del testigo fiel, el consejo del Espíritu, es que seamos sabios, que edifiquemos sobre la roca. Yo te pregunto, a manera de análisis, de examinarnos a nosotros mismos, ¿eres ese hombre prudente? ¿Estás edificando sobre la roca que es Cristo Jesús? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo sabe la iglesia que estamos edificando sobre la roca? Te lo voy a recapitular. Si oímos atentamente la voz del Espíritu y obedecemos, tú eres un hombre prudente. Si tú buscas al Señor mientras pueda ser hallado, buscarle con ayuno, con llanto, con lloro, como dice allí el profeta Isaías, tú eres un hombre sabio que estás edificando sobre la roca. Si tú te arrepientes y te conviertes de tus malos caminos, de tus malos pensamientos, de tus malos hábitos, de tu pecado, tú eres un hombre sabio que estás edificando sobre la roca. Si tú buscas primero el reino de los cielos mañana y tarde, recuerda, en Deuteronomio dice, y estas palabras que yo te mando hoy, que es los consejos bíblicos, las repetirás a tus hijos en la mañana cuando te levantes, en el camino, al mediodía y en la noche. Si tú estás buscando el reino de Dios en la mañana cuando te levantes y buscando el reino de los cielos durante todo el día y en la noche cuando te acuestes, tú eres el hombre sabio, tú estás edificando sobre la roca. Si tú no amas al mundo, ni las cosas del mundo, ni sus novelas, ni su comida, ni sus modas, ni sus programas, ni sus placeres, tú eres un hombre entendido y sabio que está edificando sobre la roca. Si tú, mi buen hermano, te despiertas de los muertos, si tú te despiertas por medio del Espíritu Santo y reconoces dónde estás fallando, tú eres un hombre entendido, tú eres un hombre sabio, tú eres un hombre que estás edificando sobre la roca. Y, amados hermanos, cuando llegue la hora de prueba, cuando llegue la tormenta final, porque lo que estamos viendo ahora es principio, todavía estamos viviendo en el tiempo de angustia previo. Nos espera el tiempo de angustia de Jacob, el tiempo de angustia cual nunca hemos visto en la historia de toda la humanidad. Ese es el llamado del testigo fiel. Ven a Cristo, unge tus ojos con el colirio, cúbrete con el manto de justicia, clama a Dios, busca el reino de los cielos y tú estarás fundado en la roca eterna. No importa que vengan vientos, no importa que vengan ríos, no importa que vengan terremotos, no importa que vengan pandemias, no importa que no haya comida, no importa
que te estén persiguiendo, no importa que te estén buscando para matarte, no importa que tú no puedas comprar ni vender, ese no es tu problema, ese es el problema de Dios, y Dios tiene la solución para aquellos que son sabios y entendidos y edifican sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. Por eso, amada iglesia, este es el tiempo de buscar el reino de los cielos. Este es el tiempo de clamar a Dios. Es tiempo de ayuno y de oración. Es tiempo, hermano, de deshacernos de las cosas de este mundo. Porque el tiempo termina y la hora de prueba que probará el mundo entero llegará sobre ti y sobre mí. Y sobre cada ser humano. Y cuando llegue en ese momento, se verá la diferencia entre aquellos que buscaron el reino de los cielos, entre aquellos que buscaron a Cristo mientras podía ser hallado. Se verá la diferencia del hombre iluminado, del hombre sabio, del hombre prudente, del hombre que edificó sobre Cristo Jesús. Miren, amados hermanos, esto que estamos diciendo, no todo el mundo lo va a creer. No todo el mundo lo va a aceptar. No todo el mundo lo va a obedecer. Recuerden que Cristo y el Espíritu repitieron muchas veces: el que tiene oído para oír, que oiga. Pero sí va a haber un grupo que va a rechazar todo esto. Esos son los del camino ancho. Que tú y yo, tu familia y mi familia, nuestra amada iglesia, no transite por el camino ancho. Pero sí va a haber un grupo pequeño que va a transitar por el camino angosto y estrecho. Ese es el grupo de los bienaventurados, de los que oyen, de los que leen, oyen y obedecen. Y eso lo dijo Cristo. Allí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10 y el versículo 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Yo las conozco. ¿Y ellas qué? Me siguen. Y añade: y nadie me las arrebata. Nadie me las daña. Nadie me las puede, ¿qué? Destruir. Amados hermanos, si tú y yo oímos la voz del Espíritu, si tú y yo oímos la voz de Cristo, somos sus ovejas. Qué lindo privilegio. Y esta es la promesa que el Espíritu le dice a la iglesia, a ti y a mí: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mi querido hermano, que esta preciosa promesa sea tu experiencia y mi experiencia. Que esta preciosa promesa sea la experiencia de tu familia y de mi familia. Que esta preciosa experiencia sea la de nuestra amada iglesia adventista. ¿Por qué? Porque hemos oído la voz del Espíritu, que dicen: ven. Hemos oído la voz de Cristo, que dice: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados. Si tú y yo obedecemos la voz del Espíritu, seremos hombres sabios, prudentes, que edificaron sus vidas espirituales sobre la roca que es Jesucristo. Si tú oyes la voz del Espíritu, tienes que mantener tu lámpara como las vírgenes prudentes, ardiendo con reserva para si hay tardanza. Si tú oyes la voz del Espíritu, la voz del testigo fiel, hermano, tú te vas a despertar dentro de los muertos y te vas a levantar y te alumbrará Cristo. Si tú oyes la voz del Espíritu, tú le abres la puerta a Cristo. Tú dejarás entrar a Cristo a tu vida, a tu hogar, a tu negocio. Si tú le oyes la voz del Espíritu, tú vas a cenar con Cristo aquí en esta tierra. Y Cristo cenará contigo en el reino de los cielos. Qué linda promesa, amados hermanos. Dios te bendiga, Dios te ayude, Dios te cuide, Dios te guarde,
para que tú y yo podamos oír cada llamado del Espíritu Santo a nuestras vidas para buscar el reino de Dios, para prepararnos para el encuentro con Cristo, nuestro Señor y Salvador. Que esa sea tu experiencia y mi experiencia en esta mañana. Oramos. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, gracias por el mensaje de tu palabra en esta noche, mañana. Gracias, Señor, en esta mañana por enviarnos una vez más el llamado del Espíritu Santo a buscar el reino de los cielos, a abandonar el mundo, a despertarnos y prepararnos para el encuentro con Cristo. Que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo para que dejemos entrar a Cristo en nuestra vida, para que podamos cenar con Él aquí en esta tierra y podernos sentar en la mesa celestial. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, y ayúdanos cada día a ser sabios y prudentes, edificando sobre la roca eterna, Cristo Jesús, nuestra vida, nuestro hogar. Así sea, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y una tarde de sábado muy feliz, llena de bendiciones. Amén y amén.